Bueno, yo creo que las encuestas son encuestas y son siempre trabajos interesantes. Hay un dato que la participación y sobre todo animo a que todos y todas vayan a votar. Pero en este momento solo queremos insistir en el llamamiento a la participación. Que decidan con libertad, ojalá la participación. Si había creído hasta ahora que en España había democracia, que había libertad política, en los próximos minutos descubrirá que estaba equivocado. Si la política existe únicamente cuando hay un sistema político de libertades que la permite, la guerra es el fracaso de los regímenes que la impiden. Hoy, a pesar de que las apariencias y la opinión publicada simulen lo contrario, la política no existe como tal en España. No hay lucha por el poder, sino únicamente por la fama y el dinero dentro del Estado en el poder soberano instituido. Es el consenso lo que impide la existencia de la política. No hay política porque no hay libertad. No hay pensamiento porque hay consenso. Y hay consenso porque hay una oligarquía en el poder del Estado. El consenso político indica, como fenómeno característico, la existencia de una oligarquía en el Estado. Hay consenso precisamente porque no hay democracia. Donde hay democracia, no hay nunca consenso, porque es la mayoría la que decide en unas elecciones. Por causa de lo explicado hasta ahora, para continuar la dictadura por otros medios e impedir la libertad política, se establece el consenso político entre una oligarquía de jefes de partidos que sucede a Francisco Franco en el poder. Un pacto para repartirse el poder autoritario del Estado, que impide la lucha política en España. La sustituye con prácticas burocráticas, administrativas y comerciales, e impone un sentir único de traición y vergüenza a toda la sociedad civil. Ese poder quedará garantizado mediante un sistema proporcional de listas que proporciona poder absoluto y sin control de nada a quienes las hacen. Una oligarquía política dentro del Estado, una única unidad de poder establecido, con la misma división de funciones legislativa y judicial anteriores, donde será la corrupción personal, institucional y sistemática el único medio que permita la estabilidad. Las empresas públicas administradas por el Estado se reparten entre los oligarcas del consenso y de forma análoga. Los diferentes territorios de España se fragmentan para que el Estado disponga de más administraciones e instituciones donde colocar a los segundones de cada partido estatal. Se desconcentra el poder para extenderlo en lugar de descentralizarlo. Se aumenta el alcance e injerencia del Estado concebido por Franco mediante la centralización del mismo en unidades territoriales desconcentradas. Un Estado mucho mayor que en la dictadura, centralizado en las autonomías, y cuyo poder estará más desconcentrado, hipotecando así su fracaso en el futuro. La monstruosidad del consenso supone la muerte moral, el suicidio de la sociedad española. La corrupción se hace factor de gobierno, un factor imprescindible para gobernar y para que pueda haber estabilidad del régimen. Si la propaganda había logrado ya, en menos de una década,
habituar a la opinión pública al consenso político, todos los medios de comunicación escrita y audiovisual debían ocuparse exclusivamente de fabricar un juego de apariencias donde los funcionarios políticos de los partidos fuesen los protagonistas. Si ya no existe ninguna lucha por el poder, porque el consenso de una oligarquía la impide, entonces es necesario convertir a la sociedad civil en espectadora de un espectáculo, donde parece que la hay. De este modo, todas las tertulias políticas en España se ocupan no del análisis de lo que existe, sino de lo que parece que existe. Lo importante es que parezca que hay democracia y que parezca que hay libertad. Lo que únicamente son derechos otorgados, facultades concedidas desde el poder, se hace aparecer como si fuese la libertad política. Las pequeñas libertades concebidas en plural llevan a renunciar finalmente a la autenticidad de la libertad con mayúscula, la fundamental, la libertad política colectiva. E inseparado, actúan para integrar a las masas. Un funcionamiento idéntico de adhesión al que ya había en la anterior dictadura militar. Buscar las adhesiones sentimentales e inquebrantables de diferentes espectros de votantes es el cometido de cada una de las facciones estatales. Y cuando alguna se agota o se produce una desafección, como sucedió durante el movimiento de los indignados del 15M, el propio régimen fabrica nuevos partidos políticos. Un intento de rejuvenecerse, como en el caso reciente de Podemos, Vox o Ciudadanos. Devolver la ilusión a las masas para que sigan votando como si hubiese democracia. Piden a gritos un consenso en lo laboral, un consenso en lo parlamentario y un consenso en lo institucional. Que mi disposición al diálogo, al acuerdo y al consenso será infinita. Diligencia pensando no en pactos cerrados, sino en la búsqueda de un gran consenso entre todas las formaciones políticas. A partir de ahí, nuestra voluntad ha sido siempre el consenso y el diálogo. En el programa de actividades del Foro Cristianismo y Sociedad tenemos prevista para hoy tratar y debatir el tema sobre la recuperación del consenso como factor necesario para la fundamentación y enriquecimiento de nuestra vida democrática. Y el consenso. El consenso que existe. Gran consenso. Quiere el mayor consenso político. Con consenso. Una cultura política del consenso y que eso expresa la necesidad. Y el mejor porvenir de todos pasaba por el consenso. Y han roto el consenso constitucional. Y crear consensos. Era el espíritu de consenso. El consenso. A los consensos. Y ese consenso. Consensos. Consenso. Consenso. El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha pedido al gobierno de Partido Popular Andaluz y Ciudadanos no poner en riesgo el consenso político alcanzado. Para un consenso. ¿De consenso? ¿De consenso? Con consenso. ¿De consenso? De consenso. El consenso. A consensos.